Esperemos a ver qué es lo que le pasó. Bueno, cuando hablamos del camino del alma, esto es muy importante porque cuando yo le pongo los títulos a los talleres y a lo que les quiero presentar, les quiero de alguna manera transmitir, está muy dado y relacionado con la intención, ¿cierto? Entonces, cuando yo les hablo de el camino del alma, es porque realmente la misión que tenemos en esta vida, los seres humanos, es transitar estos procesos desde el alma. Nosotros venimos con una programación de pensar y creer que vinimos a este mundo a conseguir todo lo material que nos va a hacer feliz. Pero poco a poco la vida nos va mostrando en ese camino del alma que no es esa la verdad y que esa no es la felicidad. Y yo creo que cada uno de ustedes en su propia experiencia de vida se ha dado cuenta que muchas veces por todo lo que nos hemos esforzado, en algún momento que hemos creído que es nuestra felicidad se vuelve paisaje o eso que fue nuestra felicidad se vuelve nuestro sufrimiento. Y ya vamos a entender el por qué. Resulta que si hay algo bonito dentro de todo lo que Jesús nos vino a enseñar, es que lo voy a intentar y si no, lo que logremos ver para no perder más tiempo, ¿sí? Es que es un camino, no es un momento, no es un tiempo, no es un espacio, es un proceso, como lo es nuestro proceso evolutivo. Nacer, ir creciendo, cambiar de niño a adolescente, adolescente a adulto joven, de adulto joven a adulto en la mediana edad, luego adulto al adulto de la edad dorada o la tercera edad y llegar a ese camino final. Entonces, cuando hablamos del camino del alma, es un proceso. Y cuando yo le pongo tras las huellas de Jesús, es porque va a depender de cuál es el camino que vamos a recorrer y dependiendo de a quién vamos a seguir, ese proceso va a tener ciertos, de alguna manera, resultados o va a tener ciertos desvíos o va a tener ciertas encrucijadas, porque va a estar muy significado, va a tener mucho significado lo que hacemos en ese proceso de nuestra evolución, en este proceso de la parte de la mente, del corazón, que es el alma. El alma es la suma de la mente, el corazón y todo lo que tiene que ver con lo etéreo. Entonces, cuando hablamos del número 40, que hoy vamos en el número 37 del mensaje de este propósito de prepararnos en esta cuaresma, en este proceso de esos 40 días de Jesús en el desierto, que fue su preparación, fue como su proceso de retiro para poder luego salir a su ministerio, que fue esos tiempos de prueba, tiempo de purificación, tiempo de encuentro con Dios, fue una transición, un renacimiento para luego llegar a una resurrección del espíritu. Entonces, en la Biblia y espiritualmente, el número 40 es muy significativo porque tiene muchos procesos, de hecho todos los procesos que vivieron todos los representantes de la Biblia, que es nuestro, digamos, nuestro libro guía espiritual según la religión católica o cristiana, que son los que seguimos a Cristo, nosotros sabemos que hay 40 días, 40 años donde hicieron los profetas, los elegidos, que Dios puso en sus procesos de transformación. Entonces Moisés sus 40 días y 40 años en el desierto, Jesús en el desierto, que es el que nos convoca hoy, pero en la Biblia hay muchos procesos de 40 días, 40 meses, 40 años, donde todo lo lleva a que en ese tiempo Dios obró en sus vidas a través de un proceso. Y si no todo lo que ves es la única verdad, esto es, quiero que se lo pregunten. Hay cosas que están fuera de tu radar. Tus pensamientos son limitados.
Dios ve por encima del propósito. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros, porque Él es el creador, nosotros somos su creación. Y nuestro radar tiene una visión física limitada. Tenemos visión 180 grados, ni siquiera 360 como si tienen algunos animales. Tenemos 180 grados. Ya al llegar a este momento donde el ojo se desvía a su máxima, digamos, su máxima capacidad, que es como mirar a través del rabillito del ojo, que es como esa parte que nos permite ir un poco hacia atrás, no nos da la mirada porque es limitada. Pero aparte de tener limitada la mirada física, también tenemos limitada la mirada desde el pensamiento. Y ahí es donde empezamos a tener ese concepto de que la verdad, que nuestra verdad es lo único que existe. Y cuando Jesús vino y nos dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, muchos se sorprendieron, no le creyeron y lo juzgaron. Después de 2000 años de caminar en la historia de Jesús, la humanidad todavía se debate quién es la verdad, si Mahoma, si Buda, si los 1000 dioses que hay en la India, si Jesús. Entonces, esto tiene, y por eso les decía ahorita que el camino que seguimos en ese proceso de evolución, de crecer, de la mirada de la conciencia, de expandirnos en conciencia, va a estar muy ligado a quién seguimos, a quién modelamos, quién es nuestra guía, quién es nuestro faro, porque sí o sí va a tener un proceso diferente. Entonces, nosotros vamos a ver la vida desde una mirada diferente. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Ahí nos reafirma que nos dice que los caminos que Él tiene para nosotros trazados o que Él sus planes de bienestar y de prosperidad y que es para nuestro mayor bien, no siempre van a ser para nosotros visibles y comprensibles. Y esto es muy importante. Estas palabras no buscan que invalidemos el dolor, sino que nos sostengamos cuando no entendemos. Muchos procesos que vivimos no los entendemos, menos los comprendemos, porque solo comprendemos aquello que aceptamos y cuando no comprendemos, no solamente no resistimos, sino que no estamos aceptando ese proceso, esa realidad, ese momento, esa situación, esa circunstancia, ese por qué. Entonces, esto empieza a tomar forma de por qué sufrimos, por qué entramos, pasamos del dolor inevitable, porque si nos machacamos un dedo nos va a doler, porque si nos llega una enfermedad nos va a doler el cuerpo, o nos va a doler esa parte puntual donde tenemos la enfermedad, o si nos llega una quiebra económica nos va a doler el sentido, el propósito, lo que nos llegue va a dolernos, pero el que nos quedemos en el sufrimiento es lo que hace la gran diferencia cuando nosotros tenemos un camino de fe, digamos, de práctica espiritual, de conciencia de que nosotros en este mundo no fuimos arrojados al azar, porque es parte de la sensación que tiene el ser humano cuando está en la adversidad de sentirnos solos, desprotegidos, invalidados, no cuidados porque sentimos que estamos en medio de la situación solos. Y ahí es donde el por qué se cambia y empezamos a preguntarnos ¿para qué? Entonces, el para qué nos lleva a ese caminar, a ese proceso. El por qué no va a tener nunca una respuesta clara. El para qué
No la vamos a ver en el momento que estamos viviendo la prueba, no la vamos a ver en el momento que estamos transitando la dificultad, no la vamos a comprender en ese momento. Pero en el proceso se va a ir revelando y se va a ir descubriendo y comprendiendo para qué. Entonces dice, aceptar que los caminos de Dios son más altos no es resignación, es una forma de confiar en medio de la incertidumbre, especialmente cuando atravesamos pérdidas, miedo o sufrimiento. La noche oscura del alma es aquella situación que estamos atravesando. Cada uno de ustedes lo convocó a este momento, una situación que les quita paz, porque la noche oscura del alma no solamente es un momento completamente complejo, retador o difícil, es muchas veces aquello que nos tiene dando vueltas en la vida sin sentido y nos roba toda la paz. Entonces, si hay algo profundamente fuerte para el ser humano y que nos lleva a experimentar esa noche oscura del alma, es un proceso de duelo, una crisis en cualquier dimensión de la vida. Entonces tenemos 5 áreas de la vida, ¿cierto? En su momento también se las he explicado. La parte que tiene que ver con la la inteligencia biológica o la inteligencia del cuerpo, que es la salud o la enfermedad, lo que es la parte de las relaciones interpersonales, llámese pareja, familia, amigos, compañeros, lo que es la parte de la administración o los recursos materiales, el dinero, la economía, lo que es la inteligencia emocional, que tiene que ver con el manejo de las emociones y el cómo yo reacciono ante las situaciones, la espiritualidad o la paz. Entonces, en esas 5 áreas de la vida, nosotros sí o sí vamos a tener una crisis en cualquier etapa. Transformaciones internas, el solo hecho de transformarnos desde la niñez a la adolescencia, ya tenemos un paso crítico de pasar y de cambiar, mudarnos de piel, de cuerpo, hasta a veces en ese proceso de crecer duelen los huesos. Entonces, cada etapa nos lleva a una transformación interna que si no estamos alineados a ese proceso de esa etapa, si no hemos vivido con conciencia, porque no siempre la vivimos con conciencia, esas etapas nos pueden llevar a unas crisis. Ni siquiera teniendo todo afuera controlado y todo bien, nuestra propia cambio físico, biológico y mental nos lleva a esas transformaciones internas y etapas evolutivas de la vida. Las etapas evolutivas de la vida son un duelo. Nos duele dejar la niñez porque ya nos ponen obligaciones en la adolescencia. Nos duele dejar la adolescencia porque ya tenemos que ser responsables de nuestros impulsos y nuestras decisiones. Nos duele dejar nuestra pequeña adultez porque ya nos lleva a qué? A que tengamos que responsabilizarnos de las decisiones. Entonces, en esos procesos de la vida, en esos procesos de esa noche oscura del alma que atravesamos todos los seres humanos, vamos a entrar en aprendizajes del alma. Por eso yo les decía que el camino del alma tras las huellas de Jesús es muy importante el sentido del taller. ¿Por qué? Porque es saber que sí o sí estamos en un constante aprendizaje, que nuestra misión en esta tierra no es la que nos vendieron desde que estábamos pequeños, no es estudia para que consiga un buen trabajo, tenga un buen marido para que tenga casa, carro, beca, hijos y váyase de vacaciones cada año y tenga un trabajo que le dé una pensión y compre carro, casa, beca, finca. Esa no es nuestra misión. Si esa fuera nuestra misión, al final de este proceso de la vida, arrastraríamos con todo lo que hemos construido. Y nada de lo que construimos en este plano terrenal nos llevamos físicamente. Pero sí, el alma se lleva el aprendizaje. Y Jesús vino a mostrarnos eso, Jesús vino a enseñarnos eso, Jesús nos mostró el camino. Pero a nosotros nos ha costado comprender ese camino y seguimos sufriendo por las cosas del mundo, porque estamos en el mundo y hace parte, pero
se nos pierde el sentido y el propósito de estar en el mundo. Todo proceso necesita tiempo. El dolor también puede ser camino hacia la vida. Y eso es muy bonito porque nosotros pensamos que es que la felicidad absoluta es que a uno no le duela nada, no le falte nada, no tenga todo absolutamente bajo control y que 100% de su vida esté totalmente estable y equilibrada. Y Jesús vino a mostrarnos que no, que a él le dolió su proceso, que él lo vivió humanamente, que a él le tocó vivir su propia noche oscura del alma, atravesar el desierto y tener clarísimo que ese propósito que el Padre le había puesto en esa misión en esta tierra iba a ser durísimo, durísimo. Y ahí empieza a cobrar sentido el por qué él fue obediente y atravesó su proceso. Después del proceso, todo se transforma. Durante el proceso no vemos los cambios, no encontramos el para qué, no sabemos por qué estamos nublados, confundidos, llenos de dolor, de tristeza, de angustia, de ansiedad, de enojo, de rabia, de todo lo que experimentamos. Pero cuando vivimos ese proceso, si lo hacemos desde esa mirada y desde esa perspectiva del camino del alma como un aprendizaje, va a darse esa transformación desde la resurrección del espíritu. Entonces la resurrección no la han vendido solamente en ese proceso de la Semana Santa donde Jesús resucitó a los 3 días. Pero ¿qué es lo que resucita en nosotros cada día, cada semana, cada año? Y digamos que no lo hagamos sino en la Semana Santa, que no seamos conscientes que nosotros estamos llamados a resucitar en el Espíritu de muchas formas y que lo hagamos por ritual, por costumbre, cada año. Que resucita de nosotros cada año viviendo estos 40 días de la cuaresma, viviendo la Semana Santa, que incluso muchas veces ya la Semana Santa es semana de vacaciones y nos desconectamos del mundo espiritual, más desconectados de lo que ya estamos. Acá llega Jesús y nos dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. En Juan 16:12. ¿Eso a quién se lo dijo? A los discípulos. ¿En qué momento? En el momento de la última cena. Jesús ya venía diciéndoles todo lo que iba a acontecer, qué iba a pasar con él, lo que ellos iban a vivir. Y ellos estaban abrumados porque no le entendían. Es que ni siquiera los discípulos que estuvieron al lado de Jesús durante su tiempo de ministerio, que dormían, que eran cercanos, que él les enseñaba más que al pueblo, entendían todo lo que Jesús decía. Y por eso Él nos dijo, no lo pueden sobrellevar, o sea, no lo van a entender. Todo tiene su momento. Y en la Biblia también dice, en Eclesiastes, todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para descansar, tiempo para trabajar. Jesús dice esto porque los discípulos no entendían qué estaba diciendo, cómo que se va, cómo que usted no vuelve, cómo que nos deja, cómo que... Y ellos estaban angustiados porque Jesús ya les estaba preparando el camino de dejarlos sin su presencia física. Y en ese aprendizaje del alma, en esa última noche antes de su muerte, esta frase aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 al 17, en lo que se conoce como el discurso de despedida. Jesús está en esa última cena, a pocas horas de ser arrestado. Imagínense ustedes él ya sabiendo todo lo que, pues afortunadamente nosotros no sabemos todo lo que nos va a pasar, porque no tendríamos esa capacidad de resistir que vamos a vivir ciertos momentos de la vida tan complicados y que vamos viendo que el calendario va pasando, las horas van llegando. Imagínense cómo viviría el ser humano con esa angustia ante las situaciones que ya sabemos que nos van a pasar. Entonces, cuando Jesús estaba despidiéndose en ese discurso de la última cena, diciéndole a los discípulos todo lo que iba a pasar, ellos no entendían, pero ¿cómo que vas a ser arrestado? ¿Cómo que te van a llevar? ¿Cómo que no vas a volver? ¿Cómo que te... Ellos no entendían nada. Y entonces él, ahí en ese proceso,
que no comprendían plenamente lo que Jesús les estaba diciendo, Jesús les da esa palabra. ¿Cuál palabra les da? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, porque él vio que ellos incluso estaban ya confundidos, con miedo, con tristeza, incluso estaban en negación de, pero ¿por qué nos vas a dejar? Y le piden que es imposible, que él no se puede ir. Cuando Jesús reconoce que en ese momento ellos están sobrecargados emocionalmente, no tienen la capacidad de procesar más verdad en ese momento, su comprensión vendrá después con el tiempo y la experiencia. Ahí Jesús nos mostraba o les estaba diciendo a ellos todo lo que iba a pasar, pero él dijo, no, ¿para qué les voy a explicar más? De hecho, cuando él daba sus sermones y los discípulos luego se le acercaban a preguntarle, ¿pero qué fue lo que dijiste? Ellos no entendían todo lo que Jesús hablaba en sus parábolas y en las enseñanzas. Por eso, muchas veces, incluso los mismos eruditos de la época lo juzgaban y le decían que él decía blasfemia, porque ellos tampoco entendían de qué vino a hablar, cómo así que el reino de los cielos, cómo así que él es el Hijo de Dios, cómo se atreve a decir eso, cómo que el Hijo de Dios, que es una persona que viene siendo como de nosotros y vive con todos los pecadores, rodeado de toda la gente más mala del pueblo y los pobres, los eruditos de la época, los sabios de la época tampoco entendían a Jesús. Cuando hablamos de ese aprendizaje del alma, ¿sí? Es porque el proceso de nuestra vida siempre estamos en constante aprendizaje. Nosotros creemos que el aprendizaje es solo el conocimiento para la carrera, para la profesión, para un trabajo, pero el aprendizaje viene desde que nacemos, nos toca aprender a todo. Nos tocó aprender a gatear, a sentarnos, a pararnos, a caminar, a correr, a saltar. Nos tocó aprender absolutamente todo. Y ese aprendizaje no solo es físico, no solamente es desde el conocimiento intelectual. También el alma viene a aprender a crecer, a evolucionar, a expandir desde el espíritu. Entonces, en ese momento que Jesús les estaba hablando a los discípulos, pasó todo lo que ya sabemos que ocurrió en ese proceso donde Jesús ya fue tomado, arrestado y vivió toda su pasión y vivió toda su crucifixión, que por eso les dije que no les voy a hablar desde esa perspectiva, sino de otra perspectiva, porque yo quiero hablarles de lo que nos da consuelo, de lo que nos da paz, y es la resurrección. Eso es lo que nos llama a que no nos quedemos en la cruz, vayamos a la resurrección. Él no se dejó crucificar para que nos quedáramos en el dolor y el sufrimiento. Él se dejó crucificar y vino a cumplir su misión y su propósito para que resucitemos, pero nosotros nos quedamos en el sufrimiento. Cuando él decía, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles cerca del reino de Dios. Esto es muy bonito porque resulta que acá les quiero leer esta parte. Espérenme, les voy a dejar de compartir porque les quiero leer esta parte para que entiendan esto de dónde viene. ¿Por qué les hago mención de esos 40 días después? Porque ustedes han escuchado hablar del camino de Emaús. ¿Ustedes saben qué es el camino de Emaús o no? Es como una conversión, porque lo llevan a, pues no sé, doctora, como lo que he escuchado, que lo llevan a uno como a un retiro, Ujú. eh, como que le empiezan a hablar mucho a uno de Dios, pero uno como consagrarse a Jesús, no sé, no sé. Imagínense cómo estamos informados. El camino de Maús se volvió un movimiento, ¿sí?
Un movimiento donde se hacen retiros para eso, para volver como a ese camino de reconexión con Dios. Pero el camino de Maús realmente es bíblico, ¿sí? El camino de Maús es un camino donde dos de sus discípulos iban en camino a Emaús y Jesús se les presenta después de que él ya había muerto. O sea que estamos hablando que cuando resucitó, ¿sí? Entonces esto es muy bonito porque dice, quiero que lo escuchen porque se los voy a leer de la Biblia, yo no me lo voy a inventar. Dice, el camino de Maús, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera ciertas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él le decía. Llegaron a la aldea donde iban para donde, para Emaús, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido con el camino y como él les había reconocido al partir el pan. Entonces, ¿por qué este pasaje es tan bonito? Porque cuando nosotros estamos viviendo los procesos de duelo, de pérdida, de crisis, de todo lo que nos acontece en la vida como difícil, hay algo muy común que nos sucede a todos, y es que no vemos, es que no comprendemos, es que no entendemos la razón del para qué, es que no estamos queriendo ver la enseñanza del alma. Estamos queriendo resolver el dolor inmediato de la situación. Y esto es la prueba,
de que cuando nosotros no tenemos la fe, lo que nos controla es el miedo, es el dolor de eso que estamos viviendo. Entonces, bueno, otra vez aparecen los 40 días y es que Jesús, después de que resucitó, anduvo y estuvo con los discípulos por 40 días, ¿sí? Por eso yo les he dicho que es tan importante los 40 días bíblicamente y espiritualmente. Entonces ahí hablamos de que en ese camino, en ese proceso donde Jesús estuvo, no fue un tiempo casual, fue un proceso profundamente significativo. Confirmó su resurrección. Si Él no se aparece, si Él no, muy seguramente ninguno creeríamos en la resurrección. Se dejó ver, se dejó tocar, compartió, acompañó el duelo y la confusión de sus discípulos, porque ellos estaban reunidos desorientados, llenos de miedo, sin saber cómo iban a predicar todo lo que Jesús les había dicho e indicado que tenían que hacer. ¿Recuerdan lo que es la llegada del Espíritu Santo? Que es cuando Él ya se va del todo y les dice que Él tiene que irse para que pueda llegar el Espíritu Santo, porque si no, ellos no iban a tener esos dones y esa capacidad de ir a difundir el mensaje. Entonces Él acompaña esa confusión, Él llega, Él está con ellos por 40 días más, restaura la fe, les muestra lo que para antes, para ellos era incomprensible antes en esa última cena, de comprender el todo lo que les estaba diciendo que iba a pasar, les abre el camino de entender ese mundo espiritual, ese mundo donde se murió, resucitó y se va a volver a ir, les da sentido a eso que estaban viviendo, los preparó para continuar sin su presencia física y les da el Espíritu Santo. Les dice que es necesario que Él se tiene que ir para que pueda llegar el Espíritu Santo. Y ahí dice, Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces es muy bonito porque cuando nosotros creemos tener la verdad y cerramos a veces las posibilidades porque creemos que nuestra verdad es absoluta, le estamos cerrando las puertas a esa verdad que realmente es desde lo espiritual, ya desde, digamos, Jesús no es una religión. Jesús es una conciencia. El ser humano lo que hizo fue tomar partidos y hacer religiones, pero Jesús es una conciencia donde vino a enseñarle a todas las personas, sin importar el credo, de dónde nacía, su idioma, su lenguaje, su dialecto, lo que era el mundo del Padre, el mundo del amor, el mundo del perdón y el camino espiritual. Y cuando él empieza en ese ministerio a enseñarle a todo el mundo por igual y llega a esta revelación donde empieza su proceso de que ya se va y entra en su resurrección, él dice que vendrá ese espíritu de verdad para podernos guiar. Entonces hay algo muy bonito en los procesos que atravesamos de crisis, pérdidas, duelo, muerte, dolor por la situación que estemos atravesando. Y es que la comprensión es un proceso, no un evento inmediato. Nosotros muchas veces no queremos vivir el proceso, pero queremos que se nos quite el dolor. Y sí o sí, es inevitable que al atravesar los procesos nosotros vivamos de frente el dolor. Hay momentos y situaciones en los que no entendemos, no porque no haya sentido, sino porque el corazón aún está sanando. Y esto es muy bonito porque desde la tanatología les enseño mucho con los duelos que la aceptación viene de dos caminos, de la mente y del corazón, pero el que se demora en procesar es el corazón, por eso los duelos se viven desde la gestión emocional y los duelos no solamente son por muerte, son por mucho tipo de pérdidas. Entonces, esto es lindo porque es empezar a entender los procesos desde otra perspectiva y saber que no porque estemos viviendo una situación compleja, difícil, retadora, nuestra vida está destruida, sin sentido, sin propósito. Y si es esa parte de la vida que tenemos sin sentido y sin propósito, ¿cómo vamos a restaurarla a partir
de esa comprensión que nosotros estamos guiados por un espíritu de verdad que nos conecta a la divinidad, al Dios creador, al Padre que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, en estos, yo les vuelvo a poner esta frasecita abajo porque es muy bonita y es saber que Jesús, incluso Jesús, después de la resurrección, estuvo por 40 días más acompañando a sus discípulos en ese proceso que ellos necesitaban para poder comprender todo lo que habían vivido con él, porque no lo comprendían. No comprendían muchas veces sus enseñanzas, no comprendían por qué vivió Jesús todo lo que vivió, no comprendían que no lo habían encontrado en el sepulcro y no comprendían cómo iban a vivir el ministerio de ellos sin la presencia de él, porque ellos seguían a Jesús. Y cuando Jesús los deja para seguir su proceso, ellos dirían, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues es que si usted no está, nosotros no vamos a poder. Entonces, ¿qué ocurrió en el camino de Maús? En esos dos discípulos que iban caminando, que iban hablando, que iban haciendo su duelo, miren esto tan bonito. Ellos en su proceso de ir caminando, iban haciendo su duelo, iban tristes, iban hablando, iban desilusionados, iban confundidos, tan confundidos y nublados que no se dieron cuenta que el que andaba caminando con ellos, al que se encontraron en el camino, era Jesús. Solo lo vieron cuando él partió el pan y el vino, porque ahí lo vieron. Así lo hacía Jesús, lo pudieron ver ahí, pudieron darse cuenta de que ese era Jesús y que sí, que ese cuento que venía, que había resucitado, que no estaba, que los ángeles y que las mujeres habían dicho que su cuerpo ya no estaba, ahí se dieron cuenta de que sí había resucitado. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. El proceso que viven durante el camino es expresar el dolor, no reprimirlo. Jesús escucha y camina con ellos, les explica las escrituras, les da sentido a eso que ellos estaban viviendo y su corazón empieza a arder. Recuerden que al final decían, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las escrituras. Ahí es donde nosotros, cuando estamos viviendo el proceso de la crisis, sea el momento de esa noche oscura del alma que estemos atravesando, tenemos que vivirlo, tenemos que expresarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que atravesarlo. Es inevitable. Tenemos que saber que esto es parte de la vida y que si Jesús, el Hijo de Dios, no le evitaron el proceso, menos nos lo van a evitar a nosotros. El camino de Maús representa el proceso del duelo, caminar con preguntas sin respuestas. Y hay algo dolorosísimo en los procesos de crisis, es uno no tener respuestas lógicas y enloquecerse la mente buscando el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Y ya sabemos que no es el por qué, es el para qué. Y ya sabemos que ese para qué no va a tener respuestas durante el proceso, que ese para qué lo vamos a ver muy posiblemente al final del proceso. Porque aunque nosotros tengamos la ilusión de creer que tenemos la verdad y conocedores de muchas cosas, nuestros pensamientos limitados no comprenden el para qué vivimos las situaciones de la vida que nos llevan a esa evolución o desarrollo del espíritu. Y Dios, que sí nos creó, nos dio aliento de vida, nos permitió estar en esta experiencia de la vida, sabe que todo tiene un propósito y que hasta la muerte tiene un propósito. ¿Cómo fuera la vida del ser humano si la muerte no lo despertara a la vida? Si la muerte no fuera su punto de inflexión, si la muerte no fuera un punto en el que le dijera, esto se termina, esto no es eterno, aquí no, en otra dimensión, en otro plano, en otra vida, sí hay una eternidad. Aquí no, de esta manera como se vive, aquí no hay eternidad. Y el duelo por muerte es muy complejo porque nosotros queremos explicación del por qué se muere nuestro ser querido. ¿Por qué se murió? Se murió Jesús, el Hijo de Dios. Se va a morir todo ser humano viviente en este mundo terrenal. Y ese proceso que entramos nosotros de duelo es un camino de aprendizaje del alma a muchas cosas
que no las vamos a vivir sino en el momento en que estamos atravesando la pérdida y a comprender mucho más allá después del proceso, porque se transforma nuestra manera de amar, porque se transforman nuestras formas de apego, porque se transforman nuestras creencias, porque nos confrontamos con nosotros mismos, con el sentido de la vida, con lo que hemos hecho, con lo que hemos logrado, con lo que queremos, con lo que estábamos viviendo. Entonces, en ese camino de Maús, no reconocer la esperanza cuando estamos en dolor es lo que más vivimos en una crisis. Se nos pierde la esperanza, se nos pierde la fe. Descubrir que no estamos solos aunque no lo sintamos. Esto es muy importante porque nosotros, yo les decía al principio, si hay algo que nos cuesta es sentirnos acompañados cuando vivimos la crisis, porque nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. ¿Y dónde está ese padre que dice que es cuidador, protector, amoroso, compasivo, misericordioso, que permitió esta que estoy viviendo, que permitió que a mi ser querido le pasara esto, que permitió que pasara esto en mi vida, que permitió que está ahí? Pero es que él no evita los procesos que nosotros necesitamos como seres humanos para crecer. Pero la muerte la necesitamos. Yo desde mi creencia, después de vivir tantas cosas del proceso de la muerte de mi hija, cada vez comprendo más que el ser humano necesita tener un límite y el límite es la muerte. Y aún así, el ser humano se cree invencible y se cree con el poder absoluto de hacer y de dominar. Pero sí, el ser humano necesita un límite y tal vez la muerte sea ese límite para comprender que nada es eterno, que el propósito acá no es físico, material, terrenal y que hay algo más allá, que es lo espiritual, lo que nos llama a esa vida eterna. A veces en medio del dolor no reconocemos la presencia que nos sostiene. Por eso, pero eso no significa que no estemos caminando, que estemos caminando solos, que Él no esté con nosotros, que la creencia religiosa que ustedes tengan no es lo importante. Lo importante es que si ustedes creen en algo, eso que creen lo hagan vivo y que eso que hacen vivo en ustedes les dé la fe necesaria para saber que a eso que se aferra, su fe, le da la fuerza para sostenerse y continuar. Yo hablo de Jesús porque creo en Jesús. Yo hablo de Jesús porque me leo la Biblia desde que era monaguilla a los 6 años, entonces hablo de Jesús porque es mi camino, es mi creencia y porque sé que si ustedes están acá es porque creen en Jesús. Pero yo atiendo pacientes que no son católicos, ni cristianos, ni creen en Jesús. Tienen una fuente de inspiración y de creencia de Dios eh, en otras cosas, pero no importa, lo importante es que la fe que usted desarrolla en su alma se note en la fuerza con la que se aferra a vivir sus procesos y se dé cuenta de que esto es un aprendizaje del alma. Todo lo que nos acontece en esta vida, aprendizaje del alma. ¿A quién le creemos? ¿Al mundo o a Jesús? Y esto es muy importante porque nosotros nos perdemos en el mundo. Nosotros no vemos al Padre. No hemos tenido ese encuentro presencial con el Padre. Quienes tuvieron el encuentro presencial con Jesús, maravilloso, pero nosotros hemos escuchado lo que el Hijo vino a decirnos. Nosotros tampoco vivimos el mensaje directo. Nosotros estamos hablando después de 2000 años de todo lo que Jesús vino a enseñar y lo que Jesús dijo. Y ustedes, ustedes se imaginan puede haber cambiado el mensaje de Jesús a lo largo de 2000 años, de generación en generación, de época en época, de persona en persona. Si algo, un mensaje, incluso en la familia se puede distorsionar, imagínense en una humanidad entera cuánto se puede distorsionar el mensaje de Jesús. Y aún así, el mensaje persiste, persiste en el tiempo y se mantiene. Entonces nosotros no vemos al Padre y nosotros no hemos visto al Creador, nosotros no lo conocemos, pero lo conocemos a través de Jesús, de lo que Él vino a enseñarnos, de lo que Él vino a mostrarnos. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué creemos que la verdad la tenemos nosotros?
y peleamos por la verdad y nos matamos en el nombre de la verdad. Significa que no es solo una guía, sino el destino y el mediador necesario para la salvación, pero no la salvación del cuerpo, no la salvación de lo terrenal, la salvación del espíritu, de que ese espíritu encuentra el reino de los cielos aún en esta tierra, que encontremos paz, que encontremos planes de bienestar, que no nos quedemos en el dolor, la cruz, el sufrimiento y que podamos avanzar en su resurrección, que volvamos la resurrección lo más importante de nuestra creencia, que la resurrección no es solamente una representación de Jesús. Él vino a resucitarnos en el Espíritu. Él vino a darnos aliento y la fuerza. Y en la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos da tanto el querer como el hacer. Entonces, caminar, el camino del alma tras las huellas de Jesús es saber que nosotros, cuando estamos viviendo esos procesos de la vida, que son tan complejos, que son tan difíciles, nosotros muchas veces perdemos el horizonte, perdemos el norte y el mundo se nos queda paralizado solo viviendo la experiencia dolorosa y nos quedamos sesgados en la experiencia dolorosa y nos quedamos sesgados en el momento difícil. El llamado a este espacio es que no hay nada que nos quite el dolor, porque el dolor sí o sí lo tenemos que atravesar, pero es ser llamados a no quedarnos en el sufrimiento, porque el sufrimiento, como su palabra dice, sufrimiento, está en la mente. Doctora, pero a mí me hicieron, mire, usted no se imagina esta situación tan difícil que yo viví porque me hicieron, porque me dejaron, porque me traicionaron, porque mejor dicho, me hicieron hasta para vender. Sí, sí, Jesús lo traicionaron, a Jesús lo vendieron, a Jesús lo latigaron, a Jesús lo humillaron, a Jesús le hicieron todo. Por eso Él vino a abonarnos el camino y por eso cuando yo le puse el título a este taller, Tras las huellas, es que pensemos que todo lo que nosotros estamos viviendo, Jesús nos abonó el camino y Él nos dejó ese camino de verdad a seguir para poder tener esa fuerza en el espíritu y continuar. Yo sé que algunos de ustedes están viviendo en este momento la muerte de un ser querido y se experimenta un dolor profundo y se experimenta lo que el alma nunca quisiera vivir. Pero si no le evitaron la muerte al Hijo de Dios, es porque hay un propósito en todo lo que nosotros vivimos en esta experiencia humana. Y yo les he dicho, y esto me nace mucho decírselos en el grupo GAMI, es hoy somos nosotros haciendo la tarea de amor que nos dejaron esos seres queridos, porque el duelo es un proceso de amor, incluso por el otro que se fue y lo amamos profundamente y no quisiéramos de haberlo perdido, y por nosotros que nos toca autocuidarnos para poder continuar. Pero alguien hará el proceso de amor por nosotros cuando seamos nosotros los que ya no estemos en este mundo terrenal. La invitación al camino del alma es que se queden con un mensaje y es que todo es un aprendizaje. Un divorcio dolorosísimo es un aprendizaje. Una traición, una quiebra, una pérdida de la salud a través de una enfermedad es un aprendizaje. Entonces la pregunta, el por qué, transformémosla en para qué. Y aunque no hayan respuestas, yo no tuve respuestas de todos mis para qué. Y hasta ahorita estoy teniendo respuestas de muchos para qué que me pregunté en mi momento más oscuro del alma cuando atravesaba la muerte de mi hija y después mi divorcio y después todo un revolcón de vida que tuve. Y todavía no tengo respuestas del para qué de muchas preguntas. Pero si hay algo que yo he aprendido en este proceso,
es que me dejaron de importar las respuestas. He aprendido a transitar en el momento de la incertidumbre lo que me va correspondiendo. Porque es que ni la respuesta te va a solucionar la situación. El para qué no te va a solucionar la situación. No te va a devolver ni el trabajo, ni la pareja, ni al hijo, ni a nada. El para qué no te lo va a resolver. Lo que va a hacer, el para qué es que va a alivianar la carga de saber que esto es un aprendizaje y que en la medida que transitas el camino, que sigues las huellas de Jesús, vas a ir comprendiendo más que el para qué necesitaba tu alma, trabajarte a través de esa experiencia, qué necesitaba soltar, desaprender, volver a aprender, qué partes de mí necesitaba verse a través de esta experiencia. No es en vano que un hijo muera antes que el padre o la madre, porque la vida en su proceso natural envejece primero los padres y se supone que uno se muere también de vejez, pero la muerte no tiene edad. Y si los hijos se van antes, esa tarea es tan hermosa para los padres porque es es un maestro que vino a anticiparles el camino de muchas formas. Mi hija me dejó una tarea a los 12 días de nacida impresionante y ha sido un proceso. Entonces, el para qué no lo vamos a comprender viviendo el proceso, cada paso, cada momento nos va a llevar a atravesarlo. El para qué lo podemos ver después, mucho después lo vamos a comprender. Tal vez eso no sea el propósito de las cosas, el propósito es el aprendizaje del alma. Y la resurrección es la promesa que nos dejó Jesús, de que cuando algo muere, resucita en el espíritu. No me va a resucitar mi hijo, ni mi pareja, ni mi matrimonio si ya se acabó, se acabó, se acabó. No me va a resucitar, me va a resucitar en mi espíritu muchas otras cosas, muchas otras formas, muchas otras habilidades, cualidades, talentos, capacidades, formas con las que yo me tengo que reinventar para la vida, para continuar en esta experiencia, porque nos correspondió continuar. Estamos acá. Y hace parte de que la tarea es para nosotros, porque somos los que seguimos acá. Estamos llamados a continuar. Así que esta invitación del camino del alma es para que le pongamos mucho sentido a esta Semana Santa, para que nos conectemos espiritualmente en un momento donde el mundo está muy caótico, hay mucha guerra, hay muchos siniestros, hay muchas situaciones difíciles que están atravesando al otro lado de este mundo. Nosotros no estamos en guerra, pero sí están en guerra en otra parte del mundo. Y se están viviendo muchas situaciones donde en esa conciencia colectiva, en esa atmósfera colectiva que todos compartimos, ¿sí? Porque no se mueve una hoja sin la voluntad del Padre. Todos estamos llamados a conectarnos, a crecer, a vibrar más desde el amor que desde el miedo. Y esa es la esperanza que Jesús vino a darnos, la resurrección. Él no vino a darnos solo la crucifixión y no se quedó solo crucificado y no quedó ahí solamente castigado, latigado, maltratado. No, Él resucitó y lo hizo visible a los discípulos para que la gente pudiera decir, sí fue verdad, es que lo vimos y se quedó 40 días con ellos acompañándolos y enseñándoles más cosas para que comprendieran el proceso y después salieran al mundo a difundirlo. Y eso es parte de lo que nos ha tocado a nosotros, escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces, cada vez que estamos viviendo esos desafíos de la vida, que nos van a revolcar,
nos van a revolcar. Yo he tenido momentos, este año, ay Dios mío, este año, el pasado, el anterior, hace mucho tiempo, desde hace varios años vengo en esos procesos de remodelación y reconstrucción, pero, pero cada vez como con esa capacidad de saber que sí, duele, pero ya no me quedo en el piso. Ya, lloro mi ratico, hago mi duelo un ratico y bueno, ay, hay que continuar, me tengo que parar, me tengo que volver a llenar de ese espíritu de Dios, de esa fuente, de recargarme de amor, de recargarme de mi propósito. Eso no es fácil, pero yo me tengo que forzar a continuar. Y es el llamado. Solo se resucita quien muere. No va a resucitar alguien que está vivo. Alguien que vive así sea dormido no va a resucitar ni siquiera al espíritu a comprender muchas cosas. Solo quien muere, y no solamente muere físicamente, muere desde sus ideas, desde su ego, desde sus creencias, desde todo lo que ha estructurado en su vida para hacerse esa mirada de que este mundo es tan real y que es lo único que tenemos. A eso también hay que morir, a que este mundo no es tan real y que no es lo único que tenemos. Porque Jesús vino a decirnos, hay otro mundo, es el reino de Dios, allá hay cabida para todos. Ya nos vino a decir, prepárense, ustedes no van a quedar en este mundo, ustedes van para ese mundo, a eso estamos llamados. Y ese es el mensaje que les quería traer, que en esta Semana Santa se conecten con la resurrección, se conecten con lo que Jesús vino a hacer, que fue mostrarnos que volvemos a nacer, a resucitar en el espíritu cuando atravesamos los procesos de la vida, que sí o sí los vamos a tener y que sí o sí nadie se va a escapar de vivir esos momentos de las noches oscuras del alma, pero que todo tiene un propósito, no lo comprendemos, no lo entendemos. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran decir? ¿Tan calladitos están? Porque quiero compartirles algo para... Doctora, cambiando un poquito el tema, no sé si todos los que están aquí conectados, como usted dijo ahorita del grupo GAN, como para que también, si alguien lo necesita, pues que puede participar en el Ah, grupo bueno, GAN. sí, la publicidad la hacemos al final, para que no nos desconectemos. Bueno, listo. No tienen preguntas, pero tienen las... ¿He sido clara con lo que les he querido transmitir? Porque les quiero dar esta, este espaciecito Hola, para... Hola, Marta. no, pues ha sido, sí ha sido muy clara. Lo que pasa es que como hoy me toca trabajar y escuchar, me demoré para poderme quitar los guantes. Ah, ok. Pero, pero no, sí ha sido muy clara, pues sí, sí, o sea, me ha servido mucho pues tus palabras. Lo que pasa es que a mí me está pasando al revés. Esta última pérdida que tuve, no me he podido levantar tan fácil. Ha sido Mm. más dura que las anteriores. Pero es verdad, y hoy tuve cita con la psiquiatra y me decía que qué quería yo con esa visita con ella, y yo le dije, lo único que quiero es que se me merme un poco el dolor para poder seguir adelante. O sea, porque me están dando ataques de pánico y bueno, muchas cosas. Pero tu Y pérdida es porque murió un ser querido. no, yo estoy aquí en Estados Unidos por asilo político, no, no puedo volver Ah, a Colombia. ok. Y a mi compañero con el que yo estaba de 4 años y medio acá, pues lo deportaron. Claro que él Mm. estaba ilegal.
Me tocó ver cuando lo pusieron las esposas y todo, y de todas maneras me da mucho susto porque yo no puedo volver a Colombia, pues que yo sí tengo un proceso de asilo, pero estoy en proceso. Ujú. Entonces, ha sido muy complejo, la verdad, ha sido muy duro porque me disparó la ansiedad pero para mí es claro, o sea, para mí es claro, es bueno, aquí hay algo que debo aprender y para mí es claro que necesito más fe y es una de las cosas que yo misma me pregunto, Marta, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo hago para tener más fe? Pues porque yo sé, yo quiero tener más fe y yo sé que es lo que necesito, pero no sé, no, como que no me da. Bueno, esto es un camino, la fe es un camino, incluso San Pablo lo decía, vamos madurando en la fe, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo para crecer en la fe? Porque no se nos da por osmosis, no se nos da porque la No, pidamos, Señor, dame fe, Señor, dame fe. ¿Qué no, estamos haciendo para crecer en la fe? esa es Eso, la cosa. ¿Qué puede eh, hacer uno? Porque no sé, yo ¿qué? pues, Eso, entonces eso es lo más bonito, es decir, ve, yo no sé cómo crecer en la fe. La verdad, no, yo no, sé que necesito, pero no sé cómo crecer en la fe. Bueno, entonces, bienvenida a los espacios de dolor que trasciende, que tiene espacios gratuitos como el Grupo GAM y tiene otros espacios de costo como la terapia y tiene otros espacios de costo como los grupos terapéuticos que entren a la página de Dolor que Trasciende y se van a dar cuenta que listo, ahí hay muchos espacios. Hay grupos sí, de oración, qué hay cosas bien, en YouTube gratis. Es que es un trabajo de todos los sí, días vamos abonando a la fe. El cómo, déjeselo a Dios, pero usted ujú, ábrase y dispóngase a que Dios le ponga las personas, los lugares correctos para usted ir creciendo en su fe. Acérquese a las iglesias, qué grupos tienen. Todas las iglesias tienen grupos. Ay, y si no es iglesia católica, las iglesias cristianas también tienen grupos. Acérquese a los espacios que le pueden dar información, que hay grupos de ujú, apoyo. Busque en internet, léase un libro, asista a terapia, asista a grupos. Todo es un proceso. Es que crecer y madurar en la fe no solamente es comprender la palabra de Dios. Crecer no, y madurar en la fe es abrirme a recibir mucha información de la que no somos conocedores y eso hace parte que uno entre en esos estados de ansiedad y de angustia, ¿cierto? sí, Eso, gracias. con todo el cariño. Ya estás acá, eso quiere decir que Dios le está respondiendo. Sí, señora, eso sí es así. Eso. Entonces muchas veces no le digamos a Dios el cómo queremos las cosas, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos y a veces el cómo nosotros decimos, pero que sea así, que sea así, que sea así, que sea así. Y Dios es diciendo, pero si usted no necesita eso. Y eso es muy bonito, porque hay una parte, yo no sé, soy que la pasé. Yo les hablé de que muchas veces eso que tanto pedimos y tenemos, porque lo pedimos, es por lo que ahora estamos sufriendo. Se los dije. Porque eso es parte de lo que también he No, no, aprendido. no, Es, no, pues que yo me haya dado cuenta, no, no, y es una de las cosas que me está pasando a mí. Yo pedí algo y me ayudaron, yo pedí no ayuda y me ayudaron, pero me hace sufrir. eso, y todo, o sea, yo le pedí a Dios muchos años un hijo, Él me lo dio, no como yo esperaba, ni lo quería, ni lo tenía en mi mente, Él me dio una hija, pero detrás de esa hija Ujú. vino todo este proceso. Hoy Uy, Dios, digo, voy encontrando sentido, pero para ese momento yo decía, pero me haces un milagro, me dejas con los brazos vacíos, hasta humillada me siento. Y yo decía, pero ¿qué es este milagro tan extraño? Tantos años pidiéndote un hijo para que me des un hijo y a los 12 días se muera. Se devuelva a ti, yo no entiendo eso. Entonces, claro, todo lo que en algún momento el alma, miren, esto es muy bonito porque no todo lo que deseamos viene del alma. Gran parte de lo que deseamos viene del ego. Cuando deseamos desde el ego, eso que deseamos y logramos desde el ego, nos hace entrar en sufrimiento. Lo que deseamos desde el alma nos da paz y nunca nos va a hacer sufrir, porque cuando deseamos desde el alma y Dios nos permite vivir eso desde el alma, entonces
Él nos da esa respuesta con paz. Si no, son nuestros deseos humanos, son nuestros deseos, ilusiones, expectativas que tenemos de la vida. Y eso, a todo eso vamos despertando, eso que deseamos, ese carro que tanto quisimos, lo compramos, nos chocamos. Ay, pero el carro, ahora plata. Sí, pero esa era tu bendición y estabas feliz recibiendo el carro y esa era tu bendición y esa era tu felicidad. Ahora ese carro te está desgastando porque estás teniendo gastos no solamente económicos, sino que entonces te lleva a un montón de cosas, la casa y a todo lo que deseamos en algún momento en la vida, que creíamos que era parte de lo que necesitamos para ser felices, cuando se pierde, cuando no está, cuando se va, nos hace sufrir. Entonces, eso también lo hay que respirar porque ese hijo que hoy no está, es ese hijo que yo añoré, deseé, anhelé, le pedí a la vida o me llegó, pero en el camino me enamoré tanto de ese hijo, pero ya no está, esa pareja, todo lo que le pedimos a la vida que nos lo ha dado y nos ha respondido con un sí, por eso sufrimos. Entonces, eso, todo ese aprendizaje del alma y nos cuesta entender ese aprendizaje. Pero eso, crecer en la fe es una construcción de crecer personalmente, espiritualmente, de acercarnos a Dios de muchas formas. Mire, yo llevo en este camino más de 20 años. Yo les dije, yo desde niña Dios me está preparando y yo no entendía muchas cosas, pero yo de niña de 6 años me fui donde el padre y le dije, yo quiero ser monaguilla y él me dice, ¿y su mamá? Y yo no, ella no sabe que yo vine hasta acá. Me dijo, pero usted sí puede. Sí, pues antes no había tanto problema como ahorita, que un menor de edad que vaya, que... no, pues me dijo, bueno, entonces venga el domingo. Y yo el domingo, mi mamá nos llevaba a misa todos los domingos a mediodía. Y yo ese día le dije, mami, yo la espero en la iglesia y yo me voy a ir antecitos que usted. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, ya la espero y salí volada. Cuando mi mamá llegó a la iglesia, me vio en el atrio vestida de monaguilla. A sorpresa, ya no sabía que yo me había ido de monaguilla. Yo le quería dar la sorpresa a mi mamá de que era monaguilla. Para mí en ese momento eso fue lo mejor que le podía demostrar a ella que me encantaba. Y de ahí en adelante he hecho muchos procesos desde la palabra de Dios. Yo fui líder en una comunidad. Yo hice muchas cosas a nivel de crecer para la palabra de Dios, pero no es el único camino. Dios siempre sabe qué es lo que uno necesita. Dispónganse a lo más importante, a conectarse con Dios, a tener espacios de oración. ¿Cómo oro? Busquen en YouTube. Mire, si algo tenemos hoy en día son recursos. Busquen en YouTube una oración, busquen en YouTube una meditación, búsquese un pasaje bíblico, empiece por Salmos, empiece por los Evangelios, léanse un libro espiritual, o sea, acérquense que Dios les va mostrando, les va guiando, les va encontrando a la persona, a los lugares, los va llegando de la mano. Dispónganse. Tenemos el ángel de la guarda. Pidan al ángel de la guarda guía. Él los conoce porque Él fue asignado a nosotros desde el momento del nacimiento. Él está con nosotros. Y eso no es un invento de la nueva era. Eso no es un invento de las religiones del Oriente. No, bíblicamente nosotros tenemos ángeles y arcángeles y fueron asignados a cada uno de nosotros un ángel. Por eso yo les decía en el principio, no estamos solos. Lo que pasa es que hemos creído que lo único visible es lo que existe. No estamos solos. Pidan ayuda al ángel de la guarda que los guíe, no que los guarde solamente. Él tiene capacidad de mostrarlo, guiarlo, llevarlo. Y ustedes se van a encontrar con que van llegando las cosas. O sea, yo este año sí que he visto milagros en mi vida. Y si yo creía en mis ángeles, ustedes no se imaginan cuánto creo ahora. Y yo no he visto el primero. Yo no les puedo decir que ha bajado escarcha, que me han caído plumas. No, no, no. Yo no tengo esas sensaciones paranormales, pero veo los milagros que me hacen los ángeles cuando yo les digo, necesito esto. Me llega, ay, angelito, ayúdame, necesito esto, no sé cómo hacerlo. Me lo consigue. Me llega la persona, me avisan. O sea,
las cosas no son tan extras, salidas de lo normal como nos han hecho creer que el mundo espiritual es lleno de magia, lleno de apariciones. No, 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 el mundo espiritual se vive en la cotidianidad, en la práctica, en lo sencillo, en que ustedes dispongan su corazón, que ustedes apaguen un poquito la mente de ese ruido, de todo lo que en el día a día pensamos en el problema. Concentrémonos en la solución. ¿Sí? Y esto sí es un mensaje muy importante que tengo para decirles. Como vibramos tanto en el miedo y no en el amor, hay que pedirle mucho a Dios amor, pero no vamos a tener amor hasta que no haya perdón. Esta Semana Santa, que su principal propósito sea el perdón. Para que Dios pueda habitar en nosotros, necesitamos que no, o sea, no puede haber una persona en nuestra vida a la que nosotros no podamos perdonar, porque imposibilita el amor. De hecho, la palabra de Dios dice, si no has perdonado a tu hermano, no vengas acá a ofrendarme ni a darme. Que esta Semana Santa crezca el amor en nosotros a través del perdón, porque Jesús se dejó crucificar en esa cruz por los pecados del mundo. Y si no podemos en nuestras fuerzas, que sean las fuerzas de Dios, en las fuerzas de Jesús, que podamos llegar a lograr el perdón de nosotros, de los otros, de las situaciones, de las personas, de las circunstancias, de las decisiones que hemos tomado que nos han llevado a situaciones complejas. Eso es muy importante, porque sin perdón no hay amor. Sin amor no hay un corazón con espacio para Dios. Y la humildad para reconocer que no podemos solos es muy importante, porque ahí es donde la más y Dios vení, obra, hace, mostrame, guíame, llévame, hacelo vos, porque en mis fuerzas yo ya no sé cómo, en mi capacidad no sé cómo, en mi intelecto no sé cómo, en mi conocimiento no sé cómo. Esto cada vez está peor. Desde la forma en como lo vengo haciendo, cada vez está peor. Suelto el control, entro en humildad y le digo a Dios, ven y guíame, ven y mostrame. Al ángel de la guarda, llévame de la mano, guíame, mostrame, conectame. Al Espíritu Santo, dame discernimiento, claridad para tomar mejores decisiones. Y entonces, respiremos y dispongámonos a esto que les quiero regalar para finalizar. Respiren profundamente. Respiren en 4. Retengan. Liberen en 4. Vuelvan y respiren. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine y nos llene de comprensión ante esta situación que está atravesando mi alma. Cada uno sabe que lo convocó a este espacio, que está atravesando su alma, que duele, que está en proceso de aprendizaje. Le van a poner esa situación, esa persona, ese dolor, eso que está atravesando en este momento su vida, su alma. Y le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios que nos dé la paz y el perdón para mí y todos los involucrados en esta situación. Que todo apego que nos hace sufrir sea transformado por amor. Que toda necesidad que nos lleva a la dependencia de personas, situaciones, objetos, cosas, sea transformado
en amor. Que todo lo que en este momento atraviesa mi alma, que me quita la paz, sea liberado a través del amor y que pueda experimentar la resurrección de Jesús en mi espíritu, que pueda experimentar la transformación de lo que Jesús vino a enseñarnos a través de esa palabra que sana, de esa palabra que libera, de esa palabra que consuela, de esa palabra que da esperanza. Que todo aquello que me tiene atado al sufrimiento, el Espíritu Santo de Dios me dé la comprensión, la capacidad de aceptación y me libere de lo innecesario y me lleve al aprendizaje de esta situación para llegar a la resurrección. Que si bien hoy no comprendo, que si bien hoy no veo la solución, que si bien no tengo claridad, me dé la paz que sobrepasa todo entendimiento humano como lo promete en su palabra. Porque tenemos la mente de Cristo y que si Él dijo que podemos hacer obras mayores de las que Él hizo, le creamos al Padre y a su Hijo, de que somos creadores y podemos crear a partir del amor y del poder de Dios en nosotros la solución a esta situación. Y que aquello que no está en nuestro control, porque no lo podemos solucionar, nos dé esa paz de transitar el aprendizaje y nos permita vivir en la confianza de la resurrección. Y damos las gracias por este espacio, por este encuentro, porque hace posible que conozcamos, que aprendamos y que nos guíe a partir de un llamado, llamados a seguir las huellas de Jesús. Amén. Así sea. Bueno, espero este espacio les haya gustado, servido y lo pongamos en práctica. Y bienvenidos a las nuevas personas a Dolor que Trasciende. A la comunidad les voy a enviar una información mañana para que vayan y visiten la página de Dolor que Trasciende, porque para el mes de abril vienen unos grupos terapéuticos. Marta, bienvenida a estos grupos que sé que te pueden aportar. Y a todos ustedes, miren, muchas veces uno cree que el único camino es la terapia. No, yo soy psicóloga y no todos los caminos son terapia, aunque he hecho mucha terapia, pero y creo en la terapia y es perfecto que las personas hagamos al menos una vez en la vida la terapia psicológica, pero los grupos son muy sanadores y los grupos terapéuticos que les estoy proponiendo son una vez al mes, pero les va a servir muchísimo. Y realmente uno en comunidad crece más que cuando está haciendo un proceso solo, porque cuando estamos con otros, nos vemos a partir de la experiencia del otro. Crecemos a partir de la experiencia del otro. Nos reconocemos en la mirada del otro. Así que bienvenidos a estos nuevos espacios de dolor que trasciende, el grupo GAM, que es todos los martes a las 7. Y bueno, los dejo para que descansen, que tengan buena noche, un buen resto de semana. Les deseo una Semana Santa en resurrección. Que de verdad esa resurrección se vuelva parte de nuestro propósito de la Semana Santa. Gracias, sí, voy a mirar bien la página. Muchas gracias a todos. Con todo Muchas cariño. gracias, Liliana. Dios te bendiga.
Gracias, Amén. feliz noche. Igualmente, que descansen. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Gracias, chao. feliz noche.